El tema a desarrollar es la fase de seguimiento de la auditoría. Como referencia, en las normas cubanas de auditoría, el seguimiento se encuentra dentro de los principios relacionados con el proceso de la auditoría. En el Manual de Procedimientos de la Auditoría, en el tomo 1, se encuentra cómo se debe realizar el seguimiento de la auditoría. Y en el tomo 2, en la plantilla 004-01, cómo se debe elaborar la carta del sujeto auditado. Durante este proceso, el jefe de grupo debe revisar los papeles de trabajo y se apoya en las normas cubanas de auditoría en el principio control de la calidad. Para ello debe tener en cuenta el acta de revisión. En las normas cubanas de auditoría, los principios relacionados con el proceso de la auditoría se encuentra el seguimiento de la auditoría. Es importante que en la reunión de inicio de la auditoría se les comunique al auditado que la auditoría no concluye con la notificación final de los resultados, sino con la fase de seguimiento. El seguimiento en las normas cubanas actual se realiza a la presentación del plan de medidas y las medidas disciplinarias propuestas y adoptadas con los responsables directos y colaterales. En las nuevas normas, el seguimiento es una actividad que aumenta el valor del proceso de la auditoría. ¿Qué nos ofrece el seguimiento? Bueno, se enfoca a conocer si el sujeto auditado ha enfrentado de manera adecuada los hallazgos y recomendaciones, así como las medidas disciplinarias aplicadas. Facilita la implementación eficaz del plan de medidas y proporciona una retroalimentación muy valiosa a los tres que intervienen en este proceso, a la parte responsable, porque demuestra la eficacia del sujeto auditado en la corrección de los problemas. A los usuarios le proporciona una actualización de lo que ha logrado la parte responsable y al auditor puede evaluar la eficacia de su trabajo. Además, es muy importante que para la planeación de auditorías futuras permite conocer si el sujeto auditado ha enfrentado adecuadamente los hallazgos y recomendaciones resultantes, así como las medidas disciplinarias aplicadas. El auditor durante este proceso evalúa y emite los criterios del sujeto auditado a partir de las consultas presentadas sobre las propuestas de las medidas disciplinarias y del plan de medidas. Como nuevo en las normas, se le da seguimiento a su cumplimiento. En esta fase se incorpora la respuesta a las inconformidades de las auditorías realizadas. ¿Por quiénes? Por las unidades organizativas de auditorías autorizadas. El manual de procedimientos de la auditoría va a proporcionar al auditor elementos para realizar la fase de seguimiento a partir de los resultados de la auditoría. Las gestiones realizadas por el responsable del seguimiento deben caracterizarse por la celeridad, calidad y oportunidad, con el objetivo de lograr la efectividad de este proceso. El auditor interno de base aplica lo descrito en este procedimiento cuando corresponda y siempre en coordinación con su jefe máximo. En el primer paso de esta fase se debe evaluar y emitir criterios tras recibir la propuesta de las medidas disciplinarias y el plan de medidas por parte del sujeto auditado. El jefe de grupo y supervisor evalúan y emiten criterios tras recibir la consulta
de las propuestas de las medidas disciplinarias. Para ello, deben tener en cuenta la magnitud y repercusión de las deficiencias detectadas con la gravedad de las medidas disciplinarias propuestas a los implicados, así como determinación de los responsables colaterales. Esta información será entregada al sujeto auditado mediante la carta al sujeto auditado y en un término 10 días siguientes a su presentación. De existir discrepancia, el sujeto auditado debe presentar por escrito la fundamentación de los nuevos análisis realizados y las nuevas propuestas. De no coincidir en los criterios y no alcanzar un consenso, el jefe de la unidad organizativa de auditorías interesa a su jefe máximo para valorar el hecho y llegar a una conclusión, dejándose evidencia en el expediente de la auditoría de este proceso. El jefe de la unidad organizativa de auditoría debe exigir al sujeto auditado, una vez concluido el proceso de aplicación de las medidas disciplinarias, una información oficial firmada por el jefe máximo del sujeto auditado como constancia de su aplicación, la cual se archivará en el expediente de la auditoría. Con relación al plan de medida, los jefes de grupo, supervisores y auditores deben revisar dicho plan, así como las medidas adoptadas para realizar su valoración y hacer llegar sus consideraciones a través de la carta del sujeto auditado y en un término de 10 días siguientes a su presentación. Para la revisión al plan de medida se deben tener en cuenta si se recogen las deficiencias detectadas en la auditoría, si logran eliminar las causas y condiciones que dieron origen a las deficiencias, que no sean tareas funcionales, entre otros aspectos que se establecen para la confección de este documento. Algunas puntualizaciones que se deben tener en cuenta en este primer paso. El responsable de la unidad organizativa de auditoría puede tramitar un escrito para recordar al sujeto auditado el vencimiento de cada plazo y utilizará la plantilla carta al sujeto auditado. Cuando el sujeto auditado no presenta las propuestas de las medidas disciplinarias o del plan de medidas, el jefe de la unidad organizativa de auditoría debe votar las acciones que les corresponden realizar. En caso de no existir un consenso entre ambas partes, informa a su jefe máximo para los análisis pertinentes con el empeño de lograr que el sujeto auditado cumpla con lo establecido. El análisis realizado durante el proceso de consulta de las medidas disciplinarias y del plan de medidas quedará sustentado en el expediente de la auditoría mediante la documentación entregada y generada. En el segundo paso de esta fase está orientada a las acciones relacionadas al seguimiento de la aplicación de las medidas disciplinarias y las acciones formuladas en el plan de medidas por el sujeto auditado. Una vez que el jefe máximo del sujeto auditado presente en la notificación de las medidas disciplinarias, el jefe de la unidad organizativa de auditoría, en todos los casos, indica una visita al centro auditado para verificar su cumplimiento y dejar evidencia en el expediente de la auditoría. Otra de las acciones que se deben desarrollar en este segundo paso es solicitar al sujeto auditado el cumplimiento del plan de medidas en un término de hasta 180 días posteriores a la fecha de su presentación. De considerarlo, la unidad organizativa de auditoría puede solicitar a este su participación en un consejo de dirección para analizar su cumplimiento. Para las auditorías que se requieran, según los objetivos y temas que se evaluaron, se puede llevar a cabo una comprobación especial para el seguimiento del plan de medidas. ¿En qué término? Bueno, a los 6 meses y hasta un año a partir de la entrega del plan de medidas. Por tanto, se debe elaborar un expediente de la acción de control porque es una nueva acción.
Algunas de las puntualizaciones en este aspecto es que si se requiere realizar la comprobación especial en el mismo año, se debe solicitar una modificación del Plan de Acciones de Control a la Contraloría General de la República, bien fundamentado la propuesta para su aprobación. De proceder su ejecución en el próximo año de esta comprobación especial, se debe incluir en la propuesta del Plan Anual de las Acciones de Control, realizando la fundamentación para su aprobación. En el tercer paso, el jefe de grupo debe revisar los documentos recibidos del sujeto auditado y los elaborados por el auditor. Deja las marcas correspondientes en cada uno de ellos y los archiva en el expediente de la auditoría. Cuando lo considera, utiliza la plantilla del acta de revisión. Hasta aquí hemos abordado el procedimiento de realizar seguimiento de la auditoría.